Hola, buenas tardes. Estamos en Digital 15. Mi nombre es Clivia Rickley, mi compañera Rocío Domato. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el debate capital, ¿no, Rocío? Sí, un debate bastante controversial, con muchos dichos potentes de las cuatro fuerzas más importantes actuales del país. Sí, Figuras tal cual. como Bregman, por ejemplo, Santoro, Vidal y Milei. Y figuras muy importantes y que han tenido, algunas han, digamos, en estos últimos tiempos, digamos, escalado en su nivel de popularidad. Bueno, a todo esto, ¿qué es un debate, no? El debate podemos decir que es una forma de discusión formal, que está organizada y que se caracteriza por enfrentar distintas posiciones, que generalmente son opuestas, sobre un determinado tema. Y estas posiciones se expresan, digamos, a través de opiniones que son críticas, que deben estar argumentadas, y además otra característica de los debates es que deben tener un moderador o dos moderadores, como en este caso. Si no me equivoco, eran los que conducen el programa, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Ah, es verdad, los de a dos voces, perfecto. Bueno, generalmente los debates tienen una serie de reglas y de normas que deben ser cumplidas. En este caso, un ejemplo puede ser el que tenían 1 minuto y medio para expresar sus ideas o que debían respetar Un minuto de el tiempo, réplica. el momento de réplica, exacto. Una serie de normas que se establecieron previas al momento del debate y que estas normas fueron acordados entre los asesores De cada de cada partido. partido. Bien, bueno, se expusieron y se debatieron sobre distintos ejes, y el primer eje fue sobre la calidad institucional y la seguridad y la justicia. Que cada uno estuvo bastante tajante. Por ejemplo, si no me equivoco, fue que Santoro tuvo un discurso bastante potente con el tema de las Taser, que le respondió Bregman también. Hubo una pequeña discusión tranquila, pero una discusión al fin y al cabo. Sí, Santoro, respecto a este tema, él habló sobre, o sea, acusó a lo que sería el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta, de el mal manejo de los recursos materiales. Y citó un ejemplo de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le donó 5 patrulleros a 3 municipios que son del mismo, digamos, del mismo partido. Además, también comentó y expuso que había 8 policías que integraban servicios de inteligencia que se encargaban de, digamos, espiar a las familias a los familiares de Lara San Juan. Y sí, se habló sobre el uso de las tasers, lo cual es bastante polémico. Bueno, por ejemplo, Breckman está en completo desacuerdo, ella expresó su desacuerdo con respecto al uso de este tipo de armas. Sabemos que en este punto yo coincido personalmente que por más que no sean armas letales, la policía a la hora de llevar a cabo, por ejemplo, la represión en alguna movilización o lo que sea, no las utiliza como, por ejemplo, deberían usarlas. eh, y hacen abuso de estas armas y provocan diversas heridas y mutilaciones en las personas con las cuales a las cuales están reprimiendo. Bueno, y los comentarios polémicos de Milei, ¿no? Sobre la utilización, por ejemplo, de las armas. Ay, sí, por ejemplo, en un momento habló sobre el tema de Estados Unidos y con Estados Unidos, como hay una libre venta de armas, hay menor inseguridad, pero se ve que Milei no tuvo en cuenta de que gracias a esa libre aportación de armas, precisamente hay muchos tiroteos, sobre todo en colegios, donde son efectuados por menores. Claro, en Estados Unidos pueden comprar las armas básicamente en un Walmart. Hay estados donde pueden comprarlas con total libertad, y justamente que la población esté armada provoca un montón desde accidentes de que accionan mal las armas en sus casas, hasta este tipo de situaciones que vos bien comentás, como son los casos en los cuales ingresan adolescentes a las escuelas eh, y no solamente hieren a sus compañeros, sino hay casos donde han asesinado a gran parte de sus compañeros. Bueno, un ejemplo fue el del año, creo, 99, que luego se hizo la película Elefante,
y que es un caso bastante conocido de estudiantes que ingresaron con armas a una institución Hay educativa. hasta una canción que habla sobre los tiroteos, que ahora mismo no me la acuerdo, pero una canción que vos la escuchás y decís, qué linda letra debe de tener. Lees la letra y es bastante choqueante. Es de Foster the People, que Pumped Up Kicks. Es muy choqueante cuando uno realmente escucha la letra traducida, porque te cuentan la visión desde él que porta el arma directamente. Tal cual. Así que bueno, con respecto a este punto tenemos, digamos, dos posturas bastante opuestas, antagónicas. Por un lado, tenemos a Santoro que propone el desarme, por otro lado, Milei que propone que toda la población pueda acceder a las armas, que se arme la población. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, a Bregman, que también habla sobre el desarme, o sea, yo calculo que apoya el desarme, pero tampoco acepta la utilización de las Taser, que Y también está después, en por contra de ejemplo, las Taser. Vidal dijo que mientras estuvo gobernando su partido, había menos muerte por inseguridad. Ella se fue directamente a defender a su partido. No fue a hablar de la inseguridad, portación o no portación de armas. Sí, eso es una característica importante y que la vamos a ver o sea, que se vio a lo largo del debate, que ella defiende a su partido para que, bueno, vuelvan a ser en algún momento gobierno. Se ve que es su plan. Sí, en cuanto a Vidal, bueno, fue, primero que Vidal empezó el debate pidiendo la renuncia de Aníbal Fernández, Milei habló también. sobre, sí, sí, Milei también, increíble. sí, sí. Bueno, hablaba sobre políticos delincuentes, ella habla sobre la justicia, que la justicia tiene que ser igual para todos, y en un momento de su discurso, mientras expone sus ideas sobre este eje, tiene un fallo, un acto fallido, en el que dice que con más seguridad no van a avanzar las marchas, y se corrige, después dice las mafias. Bastante importante este acto fallido que tuvo, porque ¿a qué se está refiriendo entonces? ¿A que no a que van a seguir reprimiendo las marchas sociales, movilizaciones sociales como hicieron durante su gobierno? Porque un acto fallido que deja que pensar. Bueno, obviamente ataca al kirchnerismo con respecto a la liberación de presos, y resalta una frase que la va a decir varias veces durante el debate: no lo digo, lo hago, y que luego utiliza la misma idea, pero formulada de otra forma, que es importante lo que se hace y no lo que se dice. Este va a ser como una frase recurrente Hay en que su... ver a qué se refiere con eso de lo digo, lo hago, porque recordemos, por ejemplo, cuando dijo que iba a abrir colegios y jardines, si no mal recuerdo, y quedó demostrado que al final no fue efectuado eso. Pero Tal en un cual. momento dijo de que hicieron peatonales para los bares, para que tengan más trabajo, y también dio bicicletas. Las bicicletas que uno ve siempre en Capital Federal. Como Sí, si sí. eso hiciera un gran cambio en la sociedad, digamos. Sí, que de hecho creo que no puedes acceder a las bicicletas si no tenés como una especie de permiso en el celular, y tenés que, creo que, Una aplicación con un código, si no me con equivoco. código QR. Ahora, si vos no tenés un celular que tenga un lector de código QR, no puedes acceder a la bicicleta, y sigue siendo un sistema completamente excluyente. No, O sea, además, estás en total vulnerabilidad para tratar de desbloquear la bicicleta, que tampoco siempre es muy fácil de desbloquearla, depende si la aplicación anda bien. Y vos claro. ahí en la vía pública con el teléfono estás muy, muy libre, por así decirlo. Sí. Bueno, y por otro lado, Milei en este primer eje habla sobre, o sea, expuso diversas ideas, entre ellas, bueno, menciona que el Congreso está lleno o sea, que el Congreso es la oligarquía desde su punto de vista, El presidente, el monarca. que el presidente es el monarca, o sea, hace mucha referencia a términos, digamos, de principio del siglo pasado. Bueno, en varias oportunidades habla de momentos históricos de a principios del 1900 también. Sí, Habla mucho sí. del pasado, pero no tanto del presente ni lo que son sus ideas en sí. Yo calculo que se debe basar mucho
en lecturas de economistas de esa época, ¿no? Y por eso estas citas que hace. Bueno, Bregman propone, por ejemplo, el juicio por jurado, a lo cual personalmente, analizando algunos fallos que se dieron en las últimas semanas, a partir de los juicios por jurado, en ese punto creo que personalmente no la acompaña a Bregman porque, no sé si vos te acordás, el caso de una chica que fue abusada en grupo, si mal no me equivoco, en Miramar. Bueno, hace poco se realizó el juicio, fue justamente un juicio por jurado, el jurado terminó fallando a favor de los abusadores, y en Escobar hubo un caso en el cual se estaba juzgando un femicidio, entonces el jurado tenía que decir perpetua hacia el femicida o no, y bueno, terminó el jurado fallando a favor del femicida, por lo tanto hay un femicida suelto hoy en día. Una gran condición para mí por el tema del juicio jurado tiene que el jurado saber y conocer bien las leyes y los casos. No te digo ser abogado, pero sí ser una persona que sepa y que no se deje guiar, por ejemplo, por la defensa del acusado. Hay que escuchar todas las campanas, obviamente, pero saber mínimamente qué es lo que pasó. Tal cual, yo creo que por el momento yo no lo veo muy viable a los juicios por jurado. Deberían, al menos que las personas tengan alguna capacitación mínima, o que, bueno, si estas personas que son seleccionadas a partir del padrón electoral, podrían ser capacitadas, ¿no? Por el mismo sistema judicial. Quizás podrían darle alguna capacitación, por ejemplo, si se está tratando de un caso de abuso o de un femicidio, alguna capacitación en género. Por eso en este punto no acompaño a Bregman. Yo tampoco. Con respecto también a este bloque, Santoro fue el que comenzó a hablar sobre el tema del etiquetado frontal, que se iba a llevar a cabo. Juntos dijo que iba a tener quórum. De golpe, ese mismo día no hubo quórum, porque claramente no iban a estar de acuerdo con algo que estaban de acuerdo también en el partido de todos. No, y además podía llegar a perjudicar, digamos, a diversas empresas que, bueno, que son amigas de ellos. Exacto, que son amigas de Juntos. Bueno, el etiquetado frontal es muy importante. En Uruguay se utiliza, por ejemplo, y de hecho las mismas marcas que en Uruguay tienen el etiquetado frontal, acá en Argentina no se niegan. Acá en Argentina igual nos caracterizamos por ser un poco rebeldes, digamos. Sí, o por ahí, sobre todo los empresarios. Claro. Bueno, lo que pasa es que tienen un sector político que apoya sus medidas y que los protege, ¿no? Sí. Bueno, esto con respecto, digamos, al primer eje. Bueno, después vino, o sea, luego de que pasan estos minutos que tienen para expresar sus posturas, para expresar sus ideas, que también es bastante cuestionable, ¿no? Si 1 minuto y medio alcanza realmente para poder expresar una idea y que el resto de las personas, digamos, puedan comprender o analizar exactamente qué es lo que se está diciendo. Se generó un espacio en el cual pueden debatir libremente entre ellos, que bueno, lejos estaba, por lo menos esos 6 minutos libres, lejos estaban de ser organizados. Sí. De hecho, hubo una confrontación bastante grande entre Bregman y Milei. Se lo acusa a Bregman, ¿no? A Milei de hablar a los gritos, y él dice, sí, yo grito mucho, y en un momento los moderadores le dicen que bueno, que le van a tener que cortar el micrófono porque no estaba respetando el tiempo, ni tampoco se estaba expresando, digamos, de una forma acorde a lo que es un debate. Entonces él dice, bueno, pónganme cadenas, y Bregman rápidamente le contesta que cadenas había en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-clérico-militar, ¿no? También hay que recalcar de que Milei no le dejaba demasiado hablar a Bregman. Hubo varios encuentros con respecto a eso. En un momento Bregman, no recuerdo si en el segundo o en el tercer eje, le dijo, ¿cómo me doy cuenta que estás acostumbrado a que las mujeres no hablen? Es que seguimos acá algo limpio. No se puede si no respetamos las reglas. Todos ustedes. Bueno, el segundo eje estuvo tajante también. Sí, estaba relacionado con la economía, el trabajo y la educación. Un tema bastante importante.
bueno, este eje lo arrancó Vidal también. Y Vidal en su discurso tuvo frases que a mí personalmente me llamaron la atención, como por ejemplo, bueno, la plata se genera trabajando, no se puede gastar más de lo que uno tiene. Yo creo que ahí hace referencia a que, bueno, a que no saques cosas en crédito, supongo. El que quiere trabajar tiene prioridad, el que quiere dar trabajo tiene que poder dar trabajo sin miedo a hacerlo. ¿Miedo a qué? O sea, estaría bueno poder, o sea, si yo estuviese en el debate le preguntaría a Vidal, miedo a que tengan que pagar salarios justos, a que tengan que pagar las cargas sociales, ¿a eso se refiere? También Vidal dijo frases como, por ejemplo, estamos peor que en diciembre del 2019, se olvidó que tuvimos en una pandemia que seguimos estando, habló de que hay más deudas, ¿por qué será que hay más deudas? Se olvidó que también ella estuvo en un gobierno por 4 años, dicen que no van a votar más impuestos cuando ellos te pusieron más impuestos, más suba de precios, y también dijo de la frase típica, pero Macri, que es la que, por ejemplo, usa mucho el partido de todos, y que dice que la deuda es hija del déficit por Cristina, de su antigua presidencia. Claro, sí, bueno, Vidal rezonga de, pero Macri, pero durante su gobierno Macri se la pasaba hablando de la pesada herencia y, digamos, echando culpas, claro, y echando culpas al gobierno anterior, o sea, con qué cara, ¿no? Sí, luego Santoro, cuando le toca a Santoro hablar, justamente menciona lo de la deuda, critica la toma de deuda por parte del gobierno de Macri, y de hecho propone, o sea, justamente le cuestiona a Vidal de, bueno, ¿qué se hizo con esa deuda que se tomó, con esos millones que se tomaron de deuda? Nos hicieron más jardines, nos hicieron los 3.000 jardines que habían prometido. Durante el gobierno de María Eugenia se tomaron 100.000 millones de dólares y se habilitó la fuga para 86.000 millones de dólares. ¿Por qué se hizo esto si no se construyó una escuela, no se hizo un kilómetro de subte, no se amplió ninguna fábrica? Nadie sabe dónde están los dólares. Y ni hablar de la frase que dijo Vidal con respecto a la educación. Bueno, la educación, sí. digamos que su gobierno, por ejemplo, criticó eso de pasar sin notas, que en realidad eso no es tal como ella lo decía, y ahora de golpe se preocupan por la educación juntos. Hablaban del cierre de escuela, que los chicos no tuvieron clases, y el trabajo de ustedes y los docentes, con las clases virtuales, trabajos prácticos, ¿no eran las clases? Claro, para Vidal claramente no lo era, y es bastante hipócrita de parte de Vidal hablar sobre la educación y decir que a ellos les preocupa y que para ellos los chicos tienen que estar en la escuela, cuando ella misma en la provincia de Buenos Aires cerró un montón de escuelas. Bajó presupuestos. Sin ir más lejos, cerró las escuelas de islas y nos hemos movilizado durante los últimos años contra los cierres de las escuelas de islas, el cierre de cursos, o sea, algunas escuelas no eran cerradas, pero se cerraban sus cursos, entonces de repente tenías 42 chicos en un aula todos amontonados, y seguimos teniendo todos amontonados debido a esto. La desidia estatal con respecto a lo que es la infraestructura de las escuelas, a ver, recordemos, y que de hecho lo recuerda Miriam Breckman, la muerte de Sandra y Rubén a partir de la explosión de una explosión de gas en una escuela. Sí. Le dicen la chancha, digamos, a este contenedor de gas, y fue eso lo que explotó mientras ellos estaban preparando el desayuno para los chicos, y fue, digamos, un milagro de que justo no estén los estudiantes en ese momento en la escuela. Así que bueno, ¿con qué cara habla sobre mejoras en educación? Si además a los docentes nos negaba prácticamente el aumento del sueldo, nos teníamos completamente precarizados, hubo un montón de personas que perdieron sus trabajos, en un momento los estudiantes de cualquier profesorado ya no podían dar más clases, se cesaron a un montón de docentes, bueno, los descuentos que sufrimos durante el 2017 a partir de realizar paros, ¿no? De realizar las huelgas en contra de sus malas políticas educativas. Es un derecho encima.
es un derecho, claro, a ver, a nosotros no nos gusta hacer paro. Lo que pasa es que es la única herramienta que tenemos cuando desde el gobierno no nos escuchan. O sea, es la única herramienta que nos queda. Y es ahí cuando recién se pone, digamos, el foco sobre el conflicto docente. Bueno, y un montón de ejemplos más. No se mandaban recursos a las escuelas, desde tizas, lavandina, etc. A varias escuelas les llegaban los sándwiches o las meriendas en mal estado, que también lo denuncia Bregman, de que en la ciudad de Buenos Aires también ocurre. También Santoro en un momento con respecto a lo del presupuesto escolar, que muestra una foto del diario La Nación que dice que el presupuesto escolar baja 1 punto cada año ya hace 10 años. No es que es un problema de hace poquito tiempo. La crisis escolar viene de hace mucho. La educación en la ciudad de Buenos Aires la gestiona Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de eso? Que hace 10 años el presupuesto cae 1 punto por año. Milei, hay muchas cosas de Milei, pero Milei habla mucho de la casta política, que dice que él es una molestia para la casta política. Pero exactamente, ¿qué es casta política? Nos vamos a remontar a la RAE, a la Real Academia Española, que define la casta de este modo. En algunas sociedades, grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc. En el caso de la casta política, ese etcétera son precisamente los privilegios. Si se supone que Milei es político, ¿no tiene privilegios también? Sí, claramente Milei pertenece a la casta política de la cual él tanto rezonga. Parece que lo niega completamente o que tiene una disociación y no se da cuenta de que él pertenece y defiende justamente los intereses de esa casta que él dice, de la cual él dice estar en contra. Bueno, de hecho, en un momento, hablando de economía, él empieza a hablar sobre distintas teorías liberales, y Bregman en un momento le responde, le dice, ¿conocés la teoría de Ronald McDonald? Le dice, sí. Le dice, bueno, ¿conocés la teoría del empleado del mes? Sí. Bueno, vos sos el empleado del mes de los monopolios, o sea, de las multinacionales, perdón. ¿La teoría de McDonald la conocés? ¿La del empleado del mes? Sí, claro que la conozco. Y conozco la empleado de las multinacionales, y conozco la falacia. Bueno. Vamos al tercer eje que también fue bastante polémico, las políticas sanitarias en pandemia. Varios puntos de vista tajantes también hubo. Con respecto a esto, bueno, Milei siempre tiene algo para decir, la verdad. Milei siempre dando la nota. Sí. De hecho, a él se lo vio en las marchas anti-cuarentena durante todo el año pasado. Uno estaba haciendo la cuarentena en su casa y había miles de personas en el obelisco, incluso hasta quemando barbijos. Era como... Bueno, claramente... Un tipo de cuidado. Y ahora lo veo usando barbijo porque hay que cuidarse. Bueno... es cambiante el discurso. Milei en su discurso, él dice que usa barbijo porque supuestamente no está vacunado, que de hecho en un momento Santoro le dice, nos podés contagiar a nosotros, y Bregman le dice lo mismo, y él dice, no, yo me hice un hisopado, qué sé yo, y él justamente, con respecto a lo que es las políticas sanitarias en pandemia, él acusa al gobierno actual de un gobierno genocida, cuando trabajó para alguien que fue cómplice de un gobierno genocida. Bueno, y por otro lado también habla de que este gobierno no vacunó, de que no hizo testeos masivos por no querer gastar dinero, porque se roba el dinero, y después decía que hacía negociado con los laboratorios, entonces no vacunó. Bueno, hoy en día tenemos una gran población completamente vacunada. En la primera etapa, cuando no había vacunas, había que hacer testeos masivos. Sin embargo, este gobierno, sí, por no dejar de robar, sí, decidió condenar a la muerte a miles de argentinos. Bueno, por otro lado, con respecto a lo que es la salud y las políticas sanitarias en pandemia, Bregman también, bueno, muy afilada, propone, primero que denuncia el maltrato del gobierno de la ciudad hacia los profesionales de la salud, hacia las enfermeras, hacia los residentes, que no están reconocidos como profesionales de la salud, que están en completamente estado de precarización y que incluso
cuando reclamaban por mejoras salariales, fueron reprimidos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que de hecho en este punto Santoro acuerda con Bregman, y también Bregman propone que los políticos ganen como una enfermera, que de hecho fueron los que estaban, o sea, fueron las y los que estaban en la primera línea, y siguen completamente precarizados, o sea, deberían tener realmente un sueldo alto, siendo que nuestras vidas dependen de estas personas. No pueden hablar de salud tratando así a los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad que estuvieron en la primera línea. En un momento creo que Milei dice de que en los países más liberales hay menos corrupción. Bueno, porque no hay un Estado que regule. Entonces, al no haber un Estado que regule, ¿quién saca? No hay datos, no vamos a obtener datos de si hay corrupción o no hay corrupción, porque no hay un ente que regule a los empleadores. Cuanto más liberales son los países, son menos corruptos. Cuanto más interviene el Estado y más presente está, más corrupto es. Y después que, por ejemplo, Bregman habló sobre la crisis ambiental, a lo que Milei respondió algo sobre que el nivel mínimo del calentamiento global era algo muy mínimo, que hay datos de hace 10.000 años atrás que muestran de que no ha subido. A ver, vamos por parte de las cosas que está diciendo Santoro. Me acusa de negador del cambio climático. Si uno mirara lo que son los estudios de 10.000 años atrás hasta hoy, 5.000 años atrás, ¿saben qué? La temperatura del planeta sí está en el nivel mínimo. La verdad que, bueno, no es nuevo esta corriente negacionista del cambio climático. De hecho, Trump es un negacionista del cambio climático. Sí, son negacionistas del cambio climático. ¿Por qué? A ver, el por qué detrás de negar el cambio climático. ¿A quién beneficia negar el cambio climático? A las empresas, a las grandes industrias. Totalmente. Entonces, todo el lobby que se hace en cuanto al negacionismo del cambio climático está amparado por las grandes industrias, porque para ellos no es rentable. Verdaderamente. Es increíble lo que decís. Ese es el primer punto. Y en la última sección que había preguntas y respuestas, fue bastante llamativo. Bueno, además de que comenzó primero Vidal y Santoro, después Santoro, Vidal, porque eso lo elegían cada candidato. Milei decidió ser diferente al resto porque él con la casta política no se relaciona, según él, no le habla a la casta política, pero le preguntó al pueblo, que dice: mi pregunta para el pueblo argentino es, Argentina es país de alimentos, produce para 400 millones de seres humanos, pero la presión fiscal es gigante en el campo, pero hay millones de argentinos que pasan hambre. Bueno, ¿Qué respuesta espera respecto a eso? Desconozco, la verdad. Discúlpeme, pero yo le voy a hacer una pregunta al pueblo argentino y en especial a los ciudadanos de la capital federal, porque yo no discuto con la casta. Mi pregunta para el pueblo argentino es, mire, Argentina es el país de los alimentos. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal promedio en el campo es del 60%. Quiere decir que se llevan el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que tienen hambre. Pero bueno, fue un debate bastante caldeado, y una de las conclusiones, bueno, que nosotras quizás podemos sacar desde afuera es, bueno, la falta de preparación de algunos de los candidatos, y también la crisis digamos, representativa que está viviendo la política también. Porque para que Milei llegue a donde llegó, cualquiera puede llegar. Hay un gran problema. Primero, la crisis representativa que está viviendo la política. Por otro lado, el avance del discurso, o sea, de estos discursos antipolítica, del analfabetismo político, que justamente Milei juega con eso. Milei, y bueno, lo que es en sí el partido Avanza Libertad, ¿no? De que se dice que son apolíticos. Entonces, si sos apolítico, ¿qué estás haciendo postulándote? No, además, Milei decía de que él no se relacionaba con ningún político porque son todos iguales. Ese era su discurso antes de ver cómo salían las PASO. Después de las PASO mostró la verdadera careta y lo ves muy afines al PRO, por ejemplo. Es que no sus son ideas políticos. A ver, es que las ideas económicas que plantea Milei no son muy distintas de las que plantea Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio lo plantea quizás de una forma más endulcorada, para poder cooptar más votos. Milei simplemente
lo muestra tal cual es. Bueno, aún así llega a gran parte de La la gran población. diferencia de Milei con respecto, por ejemplo, a Juntos, es que le supo llegar a los jóvenes. Y Sí, a a jóvenes través que aún todavía algunos no pueden votar, pero que han convencido a sus padres. sí, a Fíjate el través de nivel diversas de plataformas. llegada que tuvo. Sí, a ver, una de las plataformas que más, o sea, que en principio utilizó fue, bueno, por ejemplo, Taringa. Después utilizó, por ejemplo, bueno, TikTok, usaron diversas plataformas, sí, que utilizan más que nada el público joven, Bueno, y a Twitter, vive Twitter, esta red social. apuntó, sí, a la juventud, y quizás porque sabía que quizás muchos todavía aún no tienen las herramientas para poder hacer un análisis minucioso de lo que él está diciendo. Porque también hagamos en cuanto a la educación, un mea culpa, quizás la educación no le está dando a la población las herramientas necesarias para poder analizar críticamente los mensajes que envían, no solamente los políticos, sino que envían los medios de comunicación. El análisis entre cómo un medio plantea un conflicto y cómo lo plantea el otro conflicto, de discernir entre distintas líneas editoriales y de romper con este paradigma de que los medios de comunicación son un reflejo de la realidad, cuando en realidad no lo son. Lo que Son hacen una es, construcción de la realidad. exacto, y está atravesada por un montón de intereses económicos y políticos. Entonces, obviamente que los medios que tienen más llegada, la mayoría de los medios que tienen más llegada, ya sean, o sea, tienen intereses afines, por ejemplo, a Juntos por el Cambio, y son los medios que, bueno, que más consumen, quizás hasta pueden llegar a consumir los jóvenes, como los medios digitales, que también son parte de este grupo. Y si uno no le da a la población las herramientas para poder analizar estas cuestiones, bueno, el día de mañana termina votando a personas como Milei, por ejemplo, permiten que lleguen a puestos o que pasen una paso, ¿sí? O que saquen la Yo la cantidad de verdad votos. que Milei, yo siempre le tuve miedo, pero nunca pensé que iba a salir con los votos con los que salió. Hay que tener mucho cuidado con su discurso de ahora en más, la verdad. Es que también además él apuntó a quienes habían votado al PRO y quedaron, digamos, defraudados con el PRO. Y entonces también él apunta a toda esta población que es bastante conservadora, o sea, bueno, que es también bastante antifeminista, porque bueno, su discurso es bastante antifeminista. Eh, ya vimos, o sea, la forma en que la trataba Bregman también, ¿no? O sea, quedó bastante claro. Y que Bregman le dice, se ve que está muy acostumbrado a que las mujeres no hablen. Tal cual, porque, bueno, Hay mucho que decir dejaba, al respecto. dejaba bastante que desear la forma Sí. en la que se manejó durante el discurso, durante el debate, fue bastante violento en ciertos momentos. Eh, y yo creo que él apunta a eso, a esa población que es muy conservadora, que es antifeminista, que quisiera estar armada, que están en contra de los derechos humanos, que piensan que, no sé, que el servicio penitenciario es de color de rosa y que una persona es condenada, entra allí y sale completamente reformada, cuando en realidad no, cuando en realidad las personas que entran allí son completamente violentadas y con suerte salen si no las matan dentro del penal. O sea, apunta a aquellas personas que tienen intereses económicos similares a los que él tiene, o sea, dueños de comercios, etcétera. No fue en ese sentido como que supo aprovechar parte de la población que había votado a Cambiemos y se quedó decepcionado, y entonces lo supo capitalizar él. Y bueno, ni hablar de su militancia anti-cuarentena, anti-barbijo, anti-vacuna, bueno, el movimiento anti-vacuna. Él supo llegar al movimiento anti-vacuna, de hecho, durante el debate, él expone que descree de la efectividad de las vacunas, incluso dice que no están completamente probadas. Bueno, estaría bueno que de tantos asesores que tiene Milei, alguien esté especializado en ciencias, así no queda como un tonto en su discurso, ¿no? Totalmente. Pero bueno, Lo hay cual, discursos de todo antivacunas igual, que dicen que la OMS es totalmente falsa, que no quieren matar a todos, que te ponen un chip que en 2 años nos vamos a morir todos los vacunados, que somos que vamos a tener a los rayos en tormentas eléctricas.
Es un discurso bastante llamativo. Sí, es que hay un discurso anticiencia realmente. Sí, Hay un discurso anticiencia, porque o sea, me ha tocado hablar y debatir quizás ideas con personas que son antivacunas, y cuando les exponen las pruebas te dicen, bueno, pero hasta el libro donde vos estudiaste estuvo aprobado por la OMS, entonces, bueno, si vas a seguir el camino de la conspiranoia, bueno, listo, no se es puede mejor debatir. no debatir a veces. Eh, pero sí, también apuntó hacia ese sector. Hay un sector que es básicamente anticiencia, Sí. más allá de que sean también antivacunas. Bueno, la verdad Y que sí, varias cosas fueron por ver en este debate, que se viene también el debate por la provincia. Vamos a ver si van a haber cosas llamativas como en este, pero me parece que ningún debate va a superar el de Capital Federal. la verdad que con la cantidad de perlitas que nos dejaron, que Va nos a ser dejó, imposible superarlo. la cantidad de perlitas es la cantidad de memes, porque también uno piensa que es algo poco importante, pero hoy en día, a ver, muchos jóvenes terminan buscando la noticia para poder entender quizás un meme. Entonces también habría que analizar, ¿no? Si sirven a la comunicación los memes o no sirven. Sí. Porque muchas personas terminan buscando, bueno, a ver qué pasó, por qué esto, bueno, y van y quizás se interesan por el tema a raíz de un meme. Sí, no sé si va a dejar la misma controversia que dejó este debate, el de la provincia, Personalmente pero lo bueno, va a ser dudo. interesante verlo. Sí, Va a ser totalmente. interesante verlo. Bueno, creo que Bueno, no quedó Rocío, nada más por decir, la verdad. Ya todas las eh, perlitas fueron lanzadas. sí, hemos expuesto lo que dijo cada candidato y analizado lo que dijo cada candidato. Bueno, en conclusión, creo que la que más elució en este debate fue Miriam Bregman. Totalmente de acuerdo. De hecho, en las redes muchas personas proponían la alianza entre Santoro y Bregman, cosa que, bueno, obviamente Eran los que más dudo que afines estaban y no sería tan descabellada. Y me gusta más esa alianza que, por ejemplo, la de Milei o Vidal. Ay, sí, por favor, sí. Yo Es que votaría creo más bien la de Santoro y Bregman. yo creo que son, a ver, con sus pros y sus contras, obviamente, son quienes, digamos, más, pues, podemos llegar a decir que se preocupan por la seguridad y la estabilidad de las masas trabajadoras, y Totalmente. no tanto por los intereses de las multinacionales. Votarían a favor del pueblo, básicamente. Claro, exacto. Sí. Por eso, con sus pros y sus contras, después podríamos hacer un análisis más profundo, ¿no? Entre Santoro y Bregman, porque si bien, a ver, en varias cosas acordaron y llegaron digamos, a una comunión en algunos puntos, tienen sus fuertes diferencias entre Santoro y Bregman. Hay diferencias fuertes, como, bueno, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, Santoro propone la utilización de las Taser y obviamente Bregman está en contra, bueno, y así algunas otras diferencias más en cuanto a lo económico. Sí. Bueno, Rocío, entonces damos por finalizado este espacio de reflexión, de conversación entre nosotras sobre lo que fue el debate capital. Esperemos que sigan viendo las demás reflexiones y las demás entrevistas próximas. Que se van a estar publicando en Digital 15. Exacto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.